Bueno, hemos hablado en muchas oportunidades con la doctora Karin Stab, las distintas técnicas, ¿verdad?, que en manos expertas pueden tener muy buenos resultados en rejuvenecimiento facial, por ejemplo, pero a veces hemos descuidado, doctora, entregarle tips a los auditores, a los amigos que nos escuchan regularmente los días martes, relacionados con elegir bien y evitar, ¿cómo decirlo? Son iatrogenias, son errores, son... cosas feas. Eso. Cosas feas. Fíjate que el otro día iba con mi hijo en el supermercado, al que voy habitualmente los fines de semana, y a boca de jarro, digamos, en el pasillo me encontré con una persona, con una mujer, que tenía la cara completamente tapada con el pelo y como era frente a frente, la miré con ojo clínico, obviamente, tenía los labios como una vienesa, de lado a lado, ¿me entiendes? Obviamente tenía unos implantes muy mal puestos, tenía los pómulos tan hinchados que, no sé, parecía no un ser humano, ¿ya? Obviamente con cicatrices en la cara de lifting muy mal hecho, digamos, el completo, la cara completa no se veía bien y ella lo percibía porque de hecho tenía la cara completamente tapada con el pelo. Entonces eso me recordó, por ejemplo, algunos centros por ahí que no tienen médico y dice afuera en un letrero a veces muy vistoso que dice Botox. Bueno, Botox es una marca, es como decir Acamol, que es un paracetamol, o Clavinex, que es un antibiótico, ¿ya? Botox es un neuromodulador, ese es el nombre, ¿ya? Y es una toxina botulínica tipo A, ese es el nombre del medicamento. Bueno, la toxina botulínica, neuromoduladores, tienen que ser puestos por médicos que sepan cómo utilizarlo, dónde utilizarlo. No cualquier persona y no obviamente un centro de estética que no tiene médico. Entonces me llevó a pensar, bueno, el Botox es un paralizante muscular, es un neuromodulador que lo que en estética va a hacer es disminuir esos surcos producidos por las emociones, por nuestro lenguaje no hablado. El ser humano, recordemos que es un animal de sociedad. Entonces, gran parte de nuestro lenguaje es no hablado, es de los gestos. El tema es que cuando uno hace muchos gestos, ya, por ejemplo ese que estás haciendo ahora, determina que quedemos con surcos en la piel y en realidad no se ven bonitos. Entonces, uno recurre a estos neuromoduladores, toxina botulínica, para disminuir ese surco, esa línea de expresión que uno no la quiere, que dice, oye mamá, estás enojada, o en la oficina te dicen, oye, ¿por qué estás tan enojada últimamente? Como que te ves muy enojada, o las patas de gallo, por ejemplo, o esos surcos que a veces las mujeres podemos esconder un poco con una chasquilla. En los varones que usan pelo más bien corto, tipo corte clásico, es más difícil de esconder, pero van mostrando la edad que tenemos y a veces a muy temprana edad empiezan a aparecer estas líneas de expresión. Para eso es el neuromodulador, pero ojo, ¿dónde lo colocan? En el fondo hay algunos profesionales que por su profesión, por su actividad, deben colocar toxina botulínica en lugares que no son de estética, por ejemplo, en los músculos masticadores, un dentista, ejemplo, un neurólogo para tratar un tic, o para tratar espasticidad en personas que tienen parálisis cerebral, por ejemplo, que es uno de los primeros usos de los neuromoduladores, ya es para tratar la espasticidad y para lograr que el paciente se pueda movilizar. De ahí derivó al tema estético, tema facial. Tiene que ponerlo un especialista, una persona, un médico que sea experto en tratar las líneas de expresión, en aplicar el neuromodulador. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta, doctora Karin Stab, una persona que está buscando precisamente a lo mejor disminuir estas líneas de expresión, dice me gustaría usar toxina botulínica? ¿Qué tiene que tener en cuenta al momento de elegir el lugar y el profesional que lo va a aplicar? Mira, lo primero que tiene que elegir es al profesional, justamente. ¿Cómo lo puede elegir? Porque uno muchas veces en un letrero puede poner cosas que no son reales, eso se llama publicidad engañosa. Ya, primero tiene que ser un médico. Ya, ok, es un médico. ¿Tienes
expertise, ese concepto gringo que hemos utilizado tanto, experiencia y conocimientos para colocar el neuromodulador. ¿Ya? ¿Qué pacientes se han puesto neuromodulador o toxina botulínica acá? Tiene su título de médico, dónde estudió, dónde se capacitó para colocar el neuromodulador, dónde aprendió en el fondo, porque uno finalmente lo aprende en alguna parte. Tendrá algún libro, algún título, certificado que realmente lo certifique como profesional experto en colocar toxina botulínica. Ya alguna amiga que se lo haya puesto con esa persona. Obviamente, si vemos una persona que tiene un párpado caído, la cara chueca, podríamos preguntarle, ¿dónde te lo pusiste? Para no ponérselo ahí, digamos, ya, para evitar ese lugar. Me acordé de un caso que usted conoció. Justamente. Que lata no poder decirlo. Una persona muy conocida, ya, que vive acá, trabaja acá, se fue a poner a Santiago. Quedó con la cara chueca. Bueno, lo siento, lamentablemente el neuromodulador tiene una vida media y no tiene ningún antídoto. Entonces uno tiene que esperar que se vaya el efecto nomás, ¿ya? Y se repare las terminales neurológicas. Y eso demora un par de meses por lo menos. Entonces, justamente, tiene que ver dónde y con quién se lo va a aplicar. Segunda cosa, el nombre más conocido es el que acabo de decir, que está en todas partes. Incluso algunas peluquerías ofrecen efecto Botox en el cabello. Supongamos que sea el cabello y no lo estén aplicando, digamos, inyectado, porque eso solamente lo puede aplicar un médico. De hecho, el laboratorio que produce ese medicamento exige receta médica, pero no necesariamente exige que el médico lo coloque. Entonces ahí va a depender un poquitito de la idoneidad del lugar donde están comprando la toxina botulínica. La toxina botulínica es un medicamento sumamente frágil a la temperatura. Tiene que ser transportado como las vacunas con cadena de frío, tiene que tener un refrigerador en el lugar donde se coloca, en fin, varias cosas que uno tiene que ir exigiendo. Es decir, usted tiene la toxina botulínica acá, ¿cómo la trae? ¿Cómo la transporta? ¿Ya? Ahora, si en la propaganda dice, ok, este nombre, estamos hablando, por ejemplo, el antibiótico, si dicen Clavinex, uno no va a pedir que le den Amolex, que es el mismo medicamento, pero otra marca, ¿me entiendes? Es decir, uno va por la marca. Botox es Botox, tiene un laboratorio que lo fabrica, es un nombre comercial, pero lo que le están poniendo es toxina botulínica. Entonces, si están ofreciendo Botox, tiene que ser Botox lo que le coloquen. ¿De qué otras procedencias hay toxina botulínica? Hay toxinas botulínicas, bueno, Botox es gringo, es norteamericano. Hay toxinas botulínicas alemanas, de otros países de Europa. Hay unas de China y de países que yo no puedo pronunciar, sinceramente, ya, con nombres muy bonitos, ya, y que incluso los representantes de esos laboratorios chinos, indonesios, en fin, de diversos lugares, dicen que es Botox, pero uno va viendo, claro, no, el nombre del medicamento obviamente no es Botox, es como comprar Tapsin y paracetamol en la micro, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con qué le va a aplicar. Yo he tenido casos de pacientes que me han contado, fui a ponerme Botox, pero el doctor nunca me mostró el frasco, así que no sé qué me puso. Hay algunas toxinas botulínicas que las diluyen muy mal. La toxina botulínica en sí tiene una forma de fabricarse que es muy estandarizada y en algunas partes no las cumplen o las fabrican de otra manera, por lo tanto va a durar más, va a durar menos, normalmente duran menos. No tienen el efecto deseado y muchas veces difunden. ¿Qué significa que el Botox o la toxina botulínica difunda? No va a actuar ahí donde se puso. Entonces, esos son los casos donde el párpado se le cae, la ceja se le va más para arriba, más para abajo, le aparecen arrugas donde no deberían aparecer. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Es decir, si uno compra un tratamiento, tiene que pedirle al médico, ok, muéstrame lo que me va a poner. ¿Ya? Porque eso es parte de la idoneidad y de la seriedad del profesional que está aplicando, en este caso, la toxina botulínica de una marca específica. Y ojo con la publicidad engañosa. En el fondo, un lugar que no tiene médico no puede colocar toxina botulínica. Ni legalmente, ni profesionalmente, ya no es
lo razonable. Hay otro medicamento que es el ácido hialurónico. Ácido hialurónico es una macromolécula, es un tremendo elefante, es una molécula muy grande que fabrica nuestro organismo. Los fibroblastos los fabrican en la piel y es fabricado en todo el organismo. En algún minuto se les ocurrió extraerlo de la cresta del gallo, que tiene muchísimo ácido hialurónico. Sí, yo sé la cara que pusiste. Lo extraían de la cresta del gallo porque es muy difícil extraerlo de la piel del ser humano, ¿ya? Y de ahí entonces lo empezaron a fabricar. El ácido hialurónico como molécula se coloca en algunas cremas. Imagínate que es un tremendo elefante que te va a cubrir la piel, obviamente no va a penetrar, es decir, efecto rejuvenecedor no tiene, pero como en crema, claro, como es una molécula que es muy hidrofílica, en el fondo atrapa agua, al ponerla sobre la piel te cubre la piel y evita que la piel se deshidrate. Entonces evita que la piel al deshidratarse esté más expuesta a la radiación y a efectos deleterios y envejecedores del medio ambiente. Por lo tanto, ácido hialurónico es una cosa. También se puede poner, obviamente lo han fabricado en forma estéril como para inyectarlo. El ácido hialurónico como tal dura 24-48 horas puesto dentro de la piel, inyectado. Ya necesitamos obviamente una jeringa y una aguja para inyectar ácido hialurónico. Ahora la industria de la dermoestética lo ha ramificado. En el fondo juntaron varias moléculas de ácido hialurónico con ramificaciones especiales para evitar que se reabsorba tan luego. Y ahí vienen los implantes o fillers. Esos son rellenos. Eso es lo que nos da volumen, ¿ya? Para poner pómulos más grandes, para engrosar los labios, para mejorar una nariz. Incluso se pueden colocar estos rellenos dependiendo no solamente de ácido hialurónico, de otros productos, se pueden colocar muy cerquita del hueso, en la zona supraperióstica, para hacer hueso. En el fondo no es que esté haciendo un hueso, sino que volumen donde perdió hueso, por ejemplo, por un accidente o por una asimetría, por una alteración congénita en la cara. En el cráneo se pueden mejorar estos inesteticismos con estos rellenos o implantes semilíquidos y que se utilizan muchísimo en dermoestética para engrosar un poquitito los labios, para disminuir los surcos, para subir un poco la cara que ha caído producto de la edad. Pero es así, en el fondo, en un centro de estética donde no tienen médicos, no pueden inyectar ácido hialurónico, y te pueden hacer un buen masaje con ácido hialurónico, sí, pero ese obviamente no se va a absorber. Sí va a cuidar la piel, pero no va a producir ningún efecto sobre el envejecimiento que ya está en la cara.